Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. Libro Encuentros con Jesús, de Timothy Keller. Introducción. Fui criado en una iglesia cristiana, pero en la universidad pasé por una crisis personal y espiritual que me llevó a cuestionar las creencias más fundamentales que tenía con respecto a Dios, al mundo y a mi persona. Durante esos años me encontré con algunos cristianos que se reunían en grupos pequeños para estudiar la Biblia. En estos grupos, el líder no asumía el papel de maestro o instructor. En vez de eso, facilitaba la lectura y la interpretación de algún pasaje bíblico para todo el grupo. Las reglas básicas eran simples pero cruciales para mantener la integridad del ejercicio. La Biblia debía recibir el beneficio de la duda. El texto debía ser tratado como una fuente fiable y sus autores debían ser vistos como personas competentes. Ninguna interpretación personal debía ser impuesta sobre el pasaje. Debíamos llegar a las conclusiones como grupo. Cuando estudiábamos un pasaje como comunidad, buscábamos escarbar las ricas interpretaciones que salían. Asumíamos que juntos podíamos ver más cosas de lo que cualquier individuo podría ver por sí mismo. Antes de siquiera estar seguro de dónde me encontraba en cuanto a mi propia fe, me pidieron que fuera el líder de un grupo y me dieron un conjunto de estudios bíblicos titulados Conversaciones con Jesucristo en el Evangelio de Juan, de Marlene Kunz y Catherine Shells. Estos estudios cubrían 13 pasajes del libro de Juan, donde Jesús sostuvo conversaciones con algunos individuos. Esos estudios ayudaron a que mi grupo descubriera diferentes niveles de significados cada vez más profundos que nos asombraban a todos. Al estudiar estos reencuentros de la vida de Jesús, empecé a darme cuenta, más que nunca, que la Biblia no era un libro ordinario. Sí, es cierto que llevaba consigo la extraña belleza de la literatura de un pasado distante, pero había algo más. Fue a través de estos estudios de encuentro con Jesús que comencé a percibir una vida y un poder inexplicable en el texto. Estas conversaciones de hace siglos eran asombrosamente reveladoras e incisivas para mí, aquí y ahora. Empecé a escudriñar las Escrituras no solo para estimular mi intelecto, sino para encontrar a Dios. Aprendí que la paciencia y la disciplina de pensamiento eran clave para el entendimiento. Una vez fui a una conferencia para líderes de estudios bíblicos. Nunca olvidaré uno de los ejercicios. La instructora nos dio un versículo, Marcos 1:17. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Luego nos pidió que pasáramos 30 minutos estudiando el versículo, el cual, en efecto, relata un encuentro con Jesús. Nos advirtió que después de 5 o 10 minutos pensaríamos que ya lo habíamos descubierto todo en el pasaje, pero nos desafió a continuar hasta el final del tiempo indicado. Escriban por lo menos 30 cosas que vean en este pasaje, nos dijo. Pasaron 10 minutos y yo ya había terminado, o eso pensaba, y estaba aburrido, pero de mala gana continué observando y estudiando el pasaje. Para mi sorpresa, había más por descubrir. Cuando todos regresamos, la instructora nos pidió que viéramos nuestra lista y circuláramos el descubrimiento más penetrante, conmovedor y personal que habíamos hecho. Acto seguido, nos hizo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes encontraron su descubrimiento más penetrante en los primeros 5 minutos? Levanté su mano. Nadie levantó su mano. 10 minutos, 1 o 2 manos. 15, más manos. 20, ahora un gran número de manos fueron levantadas. 25, la mayoría de nosotros levantamos la mano, sonriendo y sacudiendo la cabeza. Esas experiencias iniciales con el estudio paciente e inductivo del texto bíblico cambiaron mi vida espiritual. Descubrí que si dedicaba tiempo y asumía una actitud de franqueza y confianza, Dios me hablaría a través de su palabra. Estas experiencias también me dirigieron hacia mi curso vocacional al darme las herramientas necesarias para ayudar a otros a escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia. Por más de 40 años he estado enseñando y predicando la Biblia, y la base de cada charla, conferencia o sermón siempre ha sido lo que he aprendido en la universidad sobre cómo sentarme frente a un texto y examinar cuidadosamente sus profundidades. Todavía sostengo la autoridad de toda la Biblia y me encanta aprender todo acerca de ella y enseñarla toda. Pero la primera vez que sentí el peso de la autoridad espiritual de la Biblia, en lo personal, fue al leer los Evangelios, particularmente en esas conversaciones que Jesús sostuvo con ciertos individuos. El estudiante escéptico Natanael, la madre desconcertada de Jesús en las bodas de Caná,
el profesor religioso que vino de noche, la mujer que estaba junto al pozo, las hermanas desconsoladas de Lázaro y muchos otros. Diría que muchos de mis propios encuentros formativos con Jesús sucedieron cuando estudiaba sus encuentros con algunos individuos que aparecen en los evangelios. Años atrás escribí un libro titulado La razón de Dios, creer en una época de escepticismo. Como pastor de una iglesia en Nueva York, durante muchos años siempre he apreciado los argumentos de los escépticos y el papel invaluable que estos juegan en la definición y la claridad que distingue el cristianismo. Me molesta cuando los cristianos descartan estas preguntas de forma arrogante o condescendiente. Recuerdo claramente las preguntas o dudas que llevaba conmigo a esos grupos de estudio bíblico en la universidad y lo mucho que apreciaba que mis preguntas fueran tomadas en serio. Me he percatado que tomar tiempo y esfuerzo para responder preguntas difíciles les da a los creyentes la oportunidad de profundizar en su propia fe y al mismo tiempo crea la oportunidad para que los incrédulos puedan abrir su corazón al gozo del cristianismo. Por esta razón, me dio mucho gusto ser elegido como orador para una conferencia de estudiantes, la mayoría de ellos escépticos, en Oxford Town Hall, Oxford, Inglaterra, en el año 2012. Acordamos que yo exploraría algunos encuentros que Jesús tuvo con ciertos individuos en el Evangelio de Juan. Pensé que esto sería una buena idea, ya que la narrativa de esos encuentros revela las enseñanzas centrales y el carácter de Jesús de una forma particularmente persuasiva, tal como yo lo había descubierto hace muchos años. Al prepararme para dar estas charlas, me di cuenta de que estos encuentros tenían un propósito detrás de ellos. En muchos de ellos vemos a Jesús abordando las preguntas universales sobre el significado de la vida. ¿Para qué sirve el mundo? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? ¿Qué puede restaurar este mal? Si es que es algo que puede hacerlo, ¿y cómo? ¿Cómo podemos ser parte de esta restauración? ¿Cómo podemos ser parte de esta restauración? ¿Y dónde debemos buscar las respuestas a estas preguntas en primer lugar? Estas son preguntas que todos debemos hacernos y que los escépticos honestos tienen el deseo de explorar. Todos tenemos respuestas en desarrollo con respecto a estas preguntas. Si tratamos de vivir sin ellas, tarde o temprano seremos abrumados por lo insignificante que parece ser la vida. Tomado del libro Encuentros con Jesús de Timothy Keller, editorial Poema Publicaciones.